Oye, dije yo, es poco señorita la Isa que dice voy a mear. No, y espérate que no ocupo la palabra que me enseñó el Darío hace algún tiempo, que echarse un oparín. Darío, pucha, qué lata lo que pasó con Darío, pues bueno, pero parece que los golpes están a la orden del día, hemos logrado la misión. No, Yo, Darío, bueno, sí. yo creo que Darío lo que él está haciendo es tensionarnos, hacer un golpe, pero somos mayoría, así que igual, pues sin él igual se avanza, pese a que yo decía, ¿quién va a ser ese articulador o articuladora que nos entretenga, pues que haga los puentes? Sí, No, Yo pensaba quién va a ser nuestro padre, quién va a ser nuestro padre ausente. Viste que Darío tiene esta faceta paternal, tiene que cerrar, englobar. sí, en Bueno, síntesis, pero es una oportunidad también para mostrar que no siempre Darío es el alma de la fiesta. Nosotros también oye, y podemos. ahora que está, y en la medida que está ausente me voy a permitir fumar de nuevo, ya que no está el super yo, claro, el super yo ahí eh, observante. Bueno, por otro lado está la hipótesis que no hayamos hecho un golpe y que Darío simplemente nos haya abandonado en favor de sus amigos que sí son serios, sí hablan cuestiones inteligentes, sí leen las noticias, etcétera, etcétera. Sí, leen las columnas del domingo, le generan un ingreso, no como nosotros que somos puro adorno. Pero yo creo que nosotros somos terribles simpáticos, la gente se uy. siente cómoda, hablamos weá, pero la hablamos lindo, como que también tiene una gracia ahí. Oye, entremos en materia, porque ya estamos así como, Entremos. yo ya puse la claqueta. Ya. Oye, pero en síntesis, no extrañamos a Darío. No, no. No sé, no, veremos. En el transcurso del podcast veremos. Igual lo echamos de menos. No, yo sí lo extraño, sí lo extraño. Y, pues, ahí poniendo su sabiduría popular. Claro. Sí. Tuyo. Oye, ya, pues, intentemos. A ver si ¿Va a empezar con una canción? Ah, es que ¿Va a claro, empezar con una canción? yo Ah, no sí. vino porque no, es que yo pensaba así como llegó la, no, pero era No. muy, no. Este es un paréntesis, hay que decirle a la gente si este programa sale al aire, en que Darío por problemas de conectividad no ha podido estar con nosotros. No le ha sucedido nada más que eso, pero en alma y en WhatsApp seguramente también lo tendremos por ahí diciendo lo que tenemos que hacer, como si. Oye, pero si era la despedida, teníamos que haberle cantado la internacional. Es lo que se Eso merece sí. el Darío, ¿cierto? Puta, pero Sí. nunca me la aprendí porque siempre fui mala comunista. O sea, en Yo No, realidad pero también. nunca milité, ¿tú es que me cachai? la sé. Yo la doblaba bien, tengo que decirlo. Pero hay partes en que yo no me la aprendí. No, Así que ese me la aprendí yo. no la Muy podemos hacer. hermoso. Para la otra la preparo. Ya. Oye, Oye, espérate, un solo tema sobre la internacional. Cuando yo era chica, mi mamá me llevaba a concentraciones, en el tiempo que se llamaban concentraciones. Y me recuerdo una en Antofagasta donde estaba Polonia Teitelboim. Y esa fue la primera vez que yo escuché la internacional. Chica, muy bonito, ya. Eso, que me acordé con la internacional, me acordé de estos flachazos que a veces vienen de momentos izquierdistas de ese entonces. Pues. puta, yo cuando ocupé el cargo, tenía que ir a las reuniones y no me sabía la weá. O sea, no me la sabía, entonces después ya ahí de a poquito uno la va aprendiendo, pero sí, yo era Ya, ignorante de las formalidades del partido. Por eso me echaron después. Ya, ha estado movida la semana, pues. Hay harta reflexión que hacer por lo que le está pasando a nuestros vecinos y no sé quién quiere partir con eso. Yo me he enterado más bien por las reacciones locales ante eso que me asombran también. Siempre hemos sido como chilenos bien malos vecinos, yo lo he dicho varias veces, nos creemos el centro del mundo y miramos poco para el lado y las tragedias ajenas nos parecen menores frente a las terribles tragedias nuestras. Pero en este caso, como también hay una comunión de lenguaje en cuanto a que Perú despertó y la simbología también de la protesta que se apropia un poco de nuestra protesta, yo creo que por eso también se ha establecido cierta comunión en las luchas. Así que no sé, ¿cómo lo han mirado, de dónde se han enterado y qué piensan con lo que está pasando en Perú? Comienzo yo. Dale. Para juegue. que la Isa le ponga la otra materia. ¿Eh? Mira, yo la verdad que he estado siguiendo lo de Perú hace mucho tiempo,
porque por esta suerte de mi trabajo político y sindical, yo participo en muchas conferencias y ahí me he encontrado con compañeros principalmente y compañeras de Nuevo Perú, que es el movimiento que lidera Verónica Mendoza, y estuve conversando con el compañero Tito Prado, que es una de las corrientes de Nuevo Perú, que es Súmate. Bueno, y ellos, esta situación ustedes ya saben, Perú, más de 6 presidentes han estado investigados por corrupción, o sea, no es una cuestión reciente, ¿cierto? Está Pedro Pablo Kuczynski, el mismo Vizcarra, Manuel Merino, Alberto Fujimori, Alan García, que tenía una relación estrecha desde la socialdemocracia con Ricardo Lago y con todas las esferas del poder de los años 90, y que murió y que se sucedió el 19 de abril del año pasado, cuando lo iban a arrestar. Entonces, es una historia dramática de la corrupción en ese país y sin respuesta, porque finalmente hay como una gimnasia entre ellos mismos, y ahora, claro, a Vizcarra, a 5 meses de las elecciones, lo destituyen. 60 congresistas que están investigados por corrupción, y que incluso el presidente, tengo acá el presidente que lidera ese proceso, que es Edgar Alarcón, está investigando, que es el de la Comisión de Fiscalización del Congreso. O sea, la verdad es que es una situación de mucha descomposición, y que hace que finalmente la gente se rebele ante el hecho que está cursando principalmente los jóvenes, incluso las fuerzas nuevas, como el Frente Amplio, el año pasado también se quebró allá en Perú, porque obviamente ellos también son parte de los que avalan la destitución de Vizcarra, y porque también hay una disputa presidencial entre sectores también de izquierda al interior de cada uno de los movimientos. Ahora, lo interesante es que esto se conecta también, allá por lo menos me decía Tito Prado, me decía que esto se conecta también a las luchas que se viven en Perú, en Chile, y eso hace que el Congreso intente de alguna manera poner una cerradura para evitar situaciones de cambio como las que se están viviendo en Bolivia o en Chile eventualmente a partir de los procesos constituyentes. Y la respuesta que se está dando es casi calcada, porque se está convocando a una debate, de alguna manera impulsando el tema de la Asamblea Constituyente, y que efectivamente que emane una nueva constitución, y las elecciones que de alguna manera están mostrando nuevas voces que eventualmente podrían ser las voces del cambio ahí, y claro, y queda la incertidumbre, porque más allá de los estallidos o revueltas, rebeliones o revoluciones que se están viviendo, el cual va a ser ese pueblo que es protagónico hoy día, pero cuál van a ser las respuestas desde la institucionalidad. Y en eso muchas veces el deseo de cambio se frustra cuando finalmente las élites se ponen de acuerdo rápidamente para evitar esos cambios. Yo me quedo ahí, que hay que ser solidario, y lo bueno que los relatos son similares, qué bueno que se escucha a los prisioneros, qué bueno que la gente haya salido a la calle. Y lo otro que me llama la atención es que las Fuerzas Armadas de alguna manera se pusieron, pareciera, del lado de no hacer un golpe, o sea, separó el golpe por la acción del pueblo. Y eso también hay que observarlo, porque quizás las Fuerzas Armadas obedecen, quizás son menos clasistas que las de Chile, que en el fondo las de Chile son absolutamente clasistas y responden a los intereses de la oligarquía, no como en otros países de América Latina que tienen algunos rasgos más populares o de sectores, ¿cierto?, menos elitizados. En términos de entrenamiento y formación, no con ese hálito prusiano del que muchas veces las Fuerzas Armadas aquí se enorgullecen, y que es bien brutal en términos de represión con el pueblo. ¿Sabes? Sí, oye, bueno, que con más razón hay que cantar la internacional. O sea, si los pueblos se van... Espérate, dame la primera nota, que no me acuerdo. Arriba los pobres del mundo. De pie los esclavos. Ya. Sí, porque... La sacamos porque... no. O sea, sí, podría darse una unión entre los pueblos. Una unión entre los pueblos latinoamericanos
para ir subiendo la escalada de protesta, que yo creo que, mira, en Perú no sé realmente, no me arriesgaría a hacer un paralelismo en el contenido, pero claramente hay un paralelismo en la forma. Y bueno, te agradezco, Cristian, por toda la información, porque la verdad es que yo he visto cuestiones así muy sueltas nomás, pero de mi pasada por Arica, que también me significó vincularme muy afectivamente con el Perú, eh, me quedé yo también preguntando si en Perú no habrá otra cultura política o al menos miedo a la ingobernabilidad, porque cambiarse el presidente en el tiempo que se han cambiado, y el país no, desde mi perspectiva, no se ha venido abajo. Sin ir más lejos, dicen que el PIB del Perú sigue siendo bastante alto, lo cual vuelve a reforzar aquí cuando nos dicen, no, que cuando si hay protestas se van a ir los capitales, van a irse no sé cuánta gente. Eso ya está comprobado que no se van. No se fueron en Bolivia con Evo, no se fueron en Argentina con Cristina, no se van a ir nunca, porque el capital va a ganar igual. Quizás un poco menos, ¿cachai? Pero nadie le está diciendo, o sea, perdóname, no estamos en la renacionalización del cobre, más aun cuando yo quisiera que estuviéramos en eso. Entonces la cuestión del miedo a la ingobernabilidad a mí me hizo pensar de nuevo en este acuerdo de la paz, que al final fue un acuerdo, mira, en Perú, sea quien sea, los que hayan estado ahí, hay 5 días de revuelta, mueren 2 personas, renuncia a la mitad de los ministros. En Chile, la situación es infinitamente más grave, diría yo, en términos de violación a los derechos humanos. Nadie tiene la decencia de presentar la renuncia. Y da lo mismo si las personas son de derechas o de izquierdas, en ese momento tocaba presentar la renuncia porque hay un problema ético. Y la ética no tendría por qué alinearse ni con la derecha ni con la izquierda. Entonces yo pienso que la reacción de Perú, de las autoridades peruanas es muy interesante y nos deja como chaleco de mono. O sea, aquí lo que se hizo fue firmar un acuerdo para proteger las instituciones, no para proteger la democracia. O sea, el valor del orden es como el valor máximo. Y ahí, bueno, reaccionó la clase política, que no me cabe duda que está igual o más podrida que la nuestra, pero al menos reaccionó de alguna manera. Nosotros, la reacción que tuvieron fue una reacción, yo diría, ¿cómo se llama? De defensa corporativa. Y ahí quedamos entrampados en esta historia en que seguimos entrampados, y que espero que Perú, en lugar de entramparse en estos procedimientos, esta procedimentalidad de la democracia, tenga una salida diferente, no sé. Tal vez ahí le hacemos honor a nuestra historia de Chile como una gran empresa y no como un país, como decía alguien por ahí. Pero de todas maneras no hay que olvidar la historia de tragedias y de violencia. Un poco lo que decía Isa, a lo mejor hay otras formas de tomarse esto porque su propia historia ha sido brutal en términos también de violencia desde otros lugares. Yo sería una ignorante atrevida si me pusiera a hablar de esa historia porque la conozco solamente por comentarios y no la he estudiado profundamente, pero me parece que ellos también tienen un bagaje atrás, y por eso también nosotros hemos despreciado un poco esa historia en pos de nosotros reivindicar lo que tú decías, nuestros valores patrios, ¿no? Y nuestra defensa. Ahora se nos aparece corporativa, pero antes era nacionalista, antes era de orgullo, ¿no? De este país limpio, pulcro y blanco del que siempre nos hemos enorgullecido. Pero parece que ahora los amigues de los países vecinos nos están dando algunas lecciones de cómo hay que actuar comunitariamente. Espero que en los próximos días eso no se vaya desarmando y se vaya a los lugares comunes de la represión y de la violencia que estamos acostumbrados a ver. Yo creo que también ahí ha sido también interesante ver cómo los jóvenes, vi unos videos por ahí donde decía se metieron con la generación equivocada. Y creo que también ahí hay un lugar, ¿no? Que también nos hace sentido a nosotros. También nosotros parece que nos metimos con la generación afortunadamente equivocada, porque nos han enseñado varias lecciones. Así que... O sea, bueno, en Chile se dice exactamente eso, somos la generación que no tiene miedo. Entonces, claro, esto se metieron con la equivocada, y esta historia del régimen portaliano, el orden, ¿cachai? Somos el mejor país de Latinoamérica, la Suiza y Latinoamérica, claro, yo creo que no ha jugado, o sea, no ha servido para despreciar a los hermanos de otros pueblos,
y va a mantenernos sumidos en la opresión de la oligarquía. Pero quería hacer un último apunte respecto a lo que menciona Cristian de esto de mandar a los presidentes presos, que en Perú, bueno, los han mandado a todos presos. Oh. Pero yo me pregunto, cuando los políticos actúan en Perú, ¿lo hacen por miedo? ¿Lo hacen por miedo de irse a la cárcel? ¿Lo hacen por miedo al pueblo, a la justicia popular? ¿O lo hacen por decencia? Yo no estaría tan segura. Y pienso que el miedo a la cárcel es también un miedo a la oligarquía. O sea, creo que sigue siendo una pelea de oligarcas. Los oligarcas que están en el Parlamento y los oligarcas que están en el Poder Judicial. Y creo que, o sea, yo no soy muy partidaria del miedo, yo soy más partidaria de la decencia. Pero bueno, a veces la decencia también aparece porque uno se asusta, no sé, o porque le cae la teja. Y me interesaría poder, o sea, comprender cuándo los políticos finalmente tienen algo de susto de la acción popular. Sí. Volvemos Oye, a la contradicción valórica, ¿no sé, Cristian? sí, no, yo quería decir que a mí, por ejemplo, que yo soy político, porque de Mm. repente toda la gente dice, los políticos los ponen en una escena fuera, y yo soy político, yo creo que Sí. somos políticos o políticas, obviamente que lo ejercemos de distintos lugares, ya sea de la cultura, de las artes, de la academia, o de la política dura y pura como es ¿cierto? La disputa por el poder en distintos espacios. De los prófugos, en Chile tenemos un presidente que fue prófugo del Banco Talca, Piñera. La verdad que él no tiene ningún imperativo ético, nada, él no lo mueve nada. Y en Perú tienen prófugo a Alejandro Toledo, que en el fondo él por 20 millones de dólares, en el caso Odebrecht, ¿cierto? Él fue de alguna manera investigado. Y todos estos han sido investigados, la mayoría por esos casos, Ollanta Humala, entre otros también. Entonces, la verdad que esa es la duda que tengo, porque meten preso a los presidentes y no sale por curado, o sea, no hay cambio en la sociedad peruana. Entonces, eso a mí me llama mucho la atención. Y en Chile, lo que se hizo en noviembre pasado, el 15 de noviembre del 2019, es que se salvó a Piñera de la renuncia, porque lo que trataron de salvar es la república, ¿me entiende? La república, todos estos cagados de miedo, porque tienen miedo que finalmente se ejerza ese derecho a la soberanía de poder efectivamente avanzar en cambio. Entonces, claro, son cuestiones que, como Carla bien decía eso, uno no podría estar dando lecciones de nada a otros pueblos. Lo que sí uno hace bien es escuchar las experiencias, mirarlas, observarlas, caminar con nuestros pueblos, cruzar la frontera y entre Tacna. Yo me acuerdo que el año pasado, el anterior, fui cuando había la crisis humanitaria por la migración, en donde estaban los migrantes más pobres viviendo ahí en Chacayuta. Y claro, tú veías y algunos me dicen, vas a ver a los venezolanos cuando tú estabas apoyando el gobierno de Maduro. El tema es lo siguiente, para mí lo principal es la humanidad. Y la humanidad tiene que ver, ¿cierto?, cómo nosotros también vemos por qué ocurren estos dramas humanos, estos desplazamientos, y que en Latinoamérica nosotros tenemos que mirar con mucho más atención lo que ocurre en nuestra región, y no con esto. Yo he instalado igual bien ese concepto, por lo menos en mi discurso, el tema del desprecio. Cómo se desprecia lo distinto, lo diferente, y que se ve en distintos ámbitos. El que no seas tú un intelectual con niveles, no sé, pues grandes de reflexión, te hace que también te desprecien las élites, porque obviamente vienes de un campo popular y vienes, ¿cierto?, a interpelarlos a ellos. Entonces el desprecio es parte de una retórica o de una mirada en que se hacen las cosas, o la política incluso, y yo hallo que ahí nuestro país desprecia a los bolivianos, desprecia a los peruanos, y yo lo que he visto en ellos y en ellas, conociéndolos, o por lo menos aparte de ellos, de un respeto, de un lenguaje. Por ejemplo, a mí me gusta el lenguaje, el cómo hablan, el cómo se expresan, y no la vulgaridad que nosotros como hablamos en Chile, pues, ¿me entiendes? Entonces, en ese sentido, yo aprecio mucho el que podamos intercambiar como pueblo, y por tanto el internacionalismo es lo que se viene a quedar, y que creo que es una nueva oportunidad en las crisis que vivimos políticas y de la emergencia sanitaria. Yo creo que el internacionalismo es el que se abre camino en este mundo globalizado hoy día.
Bueno, Cristian, si nos despreciamos entre nosotros, po. O sea, miremos lo que está pasando con la constituyente. ¿Quiénes son dignos de ese lugar, de ese espacio? Y ahí Mm. tú ya lo habrás conversado bastante con Darío en sus instancias de reunión, en donde yo no estuve presente, y la hizo tampoco, pero me... Oye, de reuniones y de asado y de vino, porque esto sin ningún pudor nos subían las fotos brindando, mientras nosotras, no sé, ¿en qué estarías tú, No, Car? Ah, tú estabas igual, con lo de Zurita. sí, sí, sí. Igual estaba curada, pero en otro lugar. Ah, ya, Igual, ya, bueno. no, sí, pero igual, no, me gustó verlos juntos, porque esto igual cuando se juntan hacen cosas lindas. Después no se concreta nada así, po, pero piensan cosas lindas. Entonces, por eso le quería preguntar acerca de la reflexión de ese día, en cuanto a cómo el pueblo finalmente ocupa los escaños que tiene que ocupar dentro del proceso constituyente y no nos quedamos mirando a las élites muy sapientes, muy sabiondas, nosotros también somos de alguna manera parte de ese lugar privilegiado de conocimiento, por los lugares que sea, por las formaciones que hemos tenido, pero como la gente que ha estado en calle y que tiene otros saberes, que no son precisamente parte de esta ecuación de justicia cognitiva, que siempre yo reitero, no hay justicia cognitiva en este proceso. O sea, se ven a los saberes de la calle como saberes menores y se enarbolan a líderes Mm. que tienen que ocupar los escaños porque tienen amplias carreras y está bien también que estén presentes, pero ¿cómo no volvemos a replicar estos viejos modelos de que quien ha estado tratando de juntar las chauchas para el pan no se nos quede fuera del proceso? No sé si conversaron ese día con Darío, no sé si llegan a algo, por ahí escuché algo de las elecciones por sorteo, un poco lo que proponía en algún minuto Tomás González en su estudio. ¿Qué pasa con ese tipo de democracia más directa finalmente también? Quiero decir que para mí el poder juntarnos y el poder conversar siempre es un imperativo. Y yo espero Mm. que nosotros cuatro nos podamos juntar luego y para conocer a Isa, porque yo la conozco por acá nomás, entonces no sé si es una humana de verdad. Así que, O soy el holograma. claro. Entonces es tan necesario. Pero yo con Darío no conversaba hace harto tiempo. Y la verdad que siempre escucharnos, bueno, vi a las niñitas, a las hijas de ustedes, que no la veía hace mucho tiempo, están muy grandes, muy lindas, y conectarnos a la vida, y sobre todo, porque de repente uno está yo mismo estoy siempre en los tránsitos complejos de las representaciones, ya en el campo del trabajo, en la política, desde dónde hablas finalmente, es un escenario complejo, yo lo converso con ustedes, pero también con mis compañeras y compañeros de la Fundación Emerge, que llevamos trabajando muchos años voluntariamente para poder también adentrarnos a la política y tratar de disputar ciertos espacios. Pero sobre todo, me gustó mucho ir a Peñalolén, que fuimos a conversar ahí con la tía Pikachu, que yo no la conocía. Y la verdad que yo me sorprendo porque, como tú dices, el poder está en la sencillez, el hablar Mm. fácil, el conectarse con la gente. Y de repente los constituyentes para mí deben ser también esas representaciones. Porque hoy día, por ejemplo, hay una tensión en qué lista vas, si vas con los partidos, no vas con los partidos. En Calama, estos días antes de ayer, el fin de semana, hubo un encuentro de más de 70 dirigentes sociales de la Red de Mujeres del LOA, donde se activó un dispositivo de gente comprometida socialmente y que no se siente representada ni por los partidos ni por las esferas del poder y muy lejos de la derecha, pero Mm. que ellos están construyendo sus propios espacios de representación. Lo mismo me viví cuando conversaba con Darío el otro día, que la representación, el por qué no autoconvocarnos, el por qué todos los que nos siguen en el Rogerío, que son unos cientos, que en el fondo nos siguen, nos escuchan, pero ellos tienen algo que aportar también, y están aportando desde distintas su esfera. Hay compañeros que están en Nueva Zelanda, en Australia, en Estados Unidos, en Mm. Europa, otros que están en Lota, que están en Puerto Montt, acá mismo en esta región, que nos siguen de todos lados, y ellos siempre nos están entregando mensajes, que estuvo bien, que estuvo mal, incluso el Rogerio. Yo creo que la constituyente debe transformarse en ese proceso en que los que no están decidiendo hoy en Chile puedan decidir. Y eso Mm. creo que el Rogerío debería convocarlo, buscar los mecanismos de participación, indistintamente que nosotros no somos una plataforma para ir a esa disputa, pero sí para poder generar esos diálogos
interterritoriales y muy basificados desde la experiencia. Yo creo que eso conversamos con Darío, no para hacer del rojerío aquello, sino más bien hacia dónde teníamos que mirar y observar el curso de la política, porque algunos están como que arrogándose representaciones en vestiduras que nadie les ha dado y que yo les destrozo esa investidura. Y yo mismo de repente decía, yo podría ser, pero después pensé y he reflexionado, hay que mirar mejor las cosas y quizás sean otras voces más necesarias que la misma de uno que estén representados ahí. Y ahí me quedo con las sencillas, los más sencillos, y creo que desde la tía Pikachu, pasando por las trabajadoras de casa particular, pasando por las que crían a las cuidadoras o por quienes son gestores culturales y también por los que son luchadores socioambientales, podría estar nuestra representación. Creo que el mundo del trabajo tiene que estar representado, pero por voces legitimadas en el mundo del trabajo, no por la burocracia sindical que finalmente no representan a nadie. Oye, Cristian, pero tía Pikachu, perdón, tía Pikachu va a presentarse. Sí, Ahí están, ella está, y la verdad que no es tan solo ella, no son todos estos actores simbólicos, todos estos superhéroes que están, yo me sorprendí, porque son franjas que tú no las ves en el imaginario de los que hoy día están organizados. Y yo le pregunté a ella, a la tía Pikachu, le dije yo, ¿y cómo llegaste ahí, a ese lugar? No, llegó como todos los ciudadanos y ciudadanas y se fue haciendo esa relación y esa convicción de estar presente en esa batalla porque no se podía perder ese hecho histórico que estamos viviendo a partir del estallido, de la revuelta, pero sobre todo que pese a toda esta, yo digo, este desprecio que hay por compañeras o compañeros que tienen que estéticamente expresan la política desde otro lugar, la verdad que tienen mucho más contenido que el que aparentemente se ve en una imagen. Y tienen profundo contenido y están generando una relación que a mí me parece interesante y que hay que acompañar. Sí, pues desde el lugar de lo vivido también, pues, ¿cachai? O sea, es distinto Lavín sugiriendo un menú de 2 lucas, sí, la pandemia se puede pasar con este menú, a quien ha tenido que hacer un menú con 2 lucas. Yo creo que ahí hay un bagaje de la experiencia que bien puede decantar en algo. Ahora, tampoco es que la Constitución después vaya a organizar absolutamente nuestras vidas, porque es un documento, es un dispositivo, sí, que genera marcos de acción, como las políticas culturales, como, no sé, como los dispositivos que determinan, obviamente sí hay temas de fondo que hay que incluir, que hay que tratar, pero es el proceso el interesante, porque ese proceso precisamente es el que nos interpela a buscar otras formas de democracia, a buscar otras formas de representación, y es ese proceso el que puede enriquecer nuestras maneras de pensar y de concebir la política, más allá de que finalmente lleguemos a esta carta fundamental, que obviamente tiene algo simbólico que ya no tenemos la carta de Pinochet, pero que lo rico tal vez está justamente en buscar y en interpelarnos todo el rato nosotros mismos, porque cuando Darío dice, ¿y por qué no cargos de representación por sorteo? Chucha, igual uno se queda así como, ¿en serio? Igual sustito. Entonces, hay que... Es que espérate, es que el sorteo tiene un problema si es totalmente azar, porque si es totalmente azar, si es una bolsa y sacamos números, pueden salir todos de un lado. O sea, un sorteo no puede ser totalmente azar, tiene que ser igual, tiene que haber una forma en que aseguremos al menos representación de algunos grupos. Y en ese marco, claro, yo estoy muy a favor de la paridad, estoy muy a favor de los escaños reservados para pueblos indígenas, pero me parece que en esta discusión de quién va a esta especie de espacio que debería ser como de representación común, no se discutió nunca la representación de la clase obrera. Nunca se dijo cuáles son los escaños reservados para los gremios, cuáles son los escaños reservados para el mundo rural. O sea, no podemos correr el riesgo, pienso yo, de que no haya una representación del mundo rural, considerando sobre todo la baja votación que hubo en el apruebo y en el costo, en el campo. Chuta, hay que ver manera de, diría yo, claro, de ir pensando cómo hacer para que el mundo del trabajo esté representado y el mundo del trabajo en su variedad, tal como mencionaba Cristian. O sea, las trabajadoras de casa particular, el mundo poco que queda, pero de trabajadores de la industria,
los pequeños empresarios, que son parte del mundo del trabajo, y así sucesivamente. Entonces sí, está pelúa la cosa. Y todas las particularidades de cada una de las cosas que nosotros efectivamente vamos fijando. Por ejemplo, paridad. Ya, y paridad pueblos originarios. ¿Quiénes son los representantes del pueblo originario? En general, hombres. Entonces, hay disyuntivas ahí, hay finezas que hay que ir pensando, que no solamente son discursos totalizantes, sino que es un juego muy fino, ajedrecístico, para ir moviendo las piezas y para que todo vaya calzando de acuerdo a cómo se concibe y que finalmente se llegue a un resultado no en 5 años, sino que en el tiempo que se espera. Eso, 5 años es poco. Me acordé de Gambito de Dama, estoy pegada con esa serie, ¿la han visto? No, ¿Cuál? ayer... Gambito de Dama, ¡ay, qué buena! Qué buena. Ayer como que quise empezar a verla y no lo hice. ¿Pero qué tiene de buena? Es que, no, porque cómo no se puede spoilear. No, o sea, como mujer brillante, ajedrez, en lugares no comunes como del juego, la estrategia, muestra adicciones también, tiene algo como oscuro, está interesante, y algo que siempre se vio como en la figura del hombre, porque de hecho está basado en un libro de un ajedrecista varón, ¿no? Ponerlo en la figura de una mujer lo hace entre perverso, no sé, una magia. ¿Cómo se llama? Gambito de Dama, está en Netflix. Ah, sí, la estuve viendo el otro día de una Lola que es ajedrecista. Sí, sí. La comencé a ver, pero no la he profundizado. Me cambié de Chrome. Oye, la realeza me sigue. Me topa. No, pero además ahora aparece Lady Di, la princesa del pueblo, ¿cómo no le iba a ver? Sí, no, y toda esa historia. Oye, íbamos a hablar hoy día de la pandemia, un poco habíamos acordado entre nosotros, porque no le dijimos nada a la people, pero no sé si nos da un ratito para hablar de eso en profundidad. De pronto, no sé, si alguien pensó algo, levantar algún tema con respecto a este lapso extraño espacio-temporal donde hemos vivido algo entre distópico, medio Black Mirror, ¿no? Todavía yo salgo a la calle y veo a la gente con mascarilla y tengo una sensación extraña, me recorre el cuerpo. Entonces, como pensar, ya estamos terminando el año, viene Navidad, estamos en un desconfinamiento también frágil, ¿no? Por lo que vemos que está pasando en Europa, pensamos que también nos puede venir de vuelta otro confinamiento, entonces, ¿qué han pensado? ¿Qué les ha pasado en las cuerpas, en realidad? Eso es como, más allá de la reflexión obvia que podemos decir de las relaciones interpersonales, ¿qué les ha pasado en las cuerpas? Y solo quiero apuntar algo. El otro día escuchaba a mi querida amiga Tania Rojas en una entrevista y decía, pasamos de unas cuerpas abyectas en la protesta, rozándose, besándose, acariciándose y frotándose, a este cuerpo pixel, en donde lo que vemos además es un pedazo, un extracto de la cuerpa completa, lo que hace que nuestra percepción comunicativa también cambie, porque nuestro lenguaje corporal dice mucho de nosotros. Sí, estamos centrados todo el rato solo en los rostros. Es un ejercicio cognitivo que también decanta en algo, no sabemos qué, está en proceso todavía. Pero sí. además este corte súper brutal que tuvimos, del cuerpo abyecto y sudado, muy, muy compenetrado, al cuerpo pixel, a la distancia social, creo que también nos ha afectado un poquito por aquí. Entonces, sí, totalmente, yo creo, total. O sea, yo lo que había pensado, claro, es que han pasado tantas cosas, pero en realidad quiero contar un encuentro que tuve ayer con el joven que vende en la botillería de mi barrio. Pero esto me va a significar volver, Carla, a lo que te molesta, que es la vejez. Me encuentro con el joven y me dice, voy a renunciar al trabajo, estoy aburrido de cargar caja y me he envejecido, se saca porque usa jockey, me dice, mira, me ha salido cana, me duele el cuerpo, no puedo más, yo no puedo vivir así. Yo empecé trabajando con 35 años y siento que en este tiempo he envejecido, no sé, 10 años.
Yo creo que esa sensación de envejecimiento del cuerpo, como de, puta, voy a decir una palabra que es fea, pero en fin, como de degradación del cuerpo. Hay algunas compañeras que han usado el concepto marchitamiento del cuerpo. Yo lo he sentido firmemente, firmemente. O sea, es una cuestión como de, creo que el encierro, y tal como tú decís, la falta de otros cuerpos, hace como que uno se meta hacia adentro y, y es complejo pues, estar con uno mismo y estar con uno mismo en la pantalla, porque esta historia del cuerpo pixel que tú decís también es ominoso verse a uno mismo todo el tiempo. Y bueno, me quedo con esta idea del envejecimiento como en general, pero a mí en lo personal hubo un momento de quiebre en la pandemia que fue fundamental para no terminar de volverme loca, porque ya me estaba volviendo bastante loca, que fue dejar de esperar. Yo esperé mucho tiempo, creo que esperé 3 meses, que algo, y de repente como que me autoricé a volver a vivir. Y ese fue el momento que me empecé a sentir mejor. No a sentir mejor con mi propio cuerpo, que no es una cosa que irá transitando, pero a sentirme mejor de acá y a sentirme mejor del corazón. Y creo que eso fue fundamental, dejar de esperar, empezar a cachar que tenía que vivir nomás, así fuera, o sea, si del cielo te cae limón, aprende a hacer limonada, dijo Willy Colón, y así nomás toca hacerlo. Sí, sí. Entonces yo con eso más o menos me quedo de este primer encierro, y no sé qué me pasará en el segundo encierro. Sí. A mí la verdad es que el encierro en sí no me... A ver, yo creo que me agotó el alarmismo de la gente, los niveles así de locura. No mío, no, yo estaba tranquilo en general, lo viví tranquilo, lo padecí tranquilo, pero sobre todo esta psicosis, este estado de shock que queda la gente y de alarma y de las primeras semanas. ¿Te acuerdas que la gente iba a comprar, que la gente acaparaba El cosas? confort. Y yo decía, la locura misma. Y la locura misma. Yo la verdad que eso me impactaba. Y también yo apagué la tele. Yo nunca más he visto televisión abierta. No veo tele abierta. Las noticias me entero porque leo, no sé, texto, la información me llega, las redes sociales, pero canales abiertos nunca más he visto ni programas de televisión político, ni de análisis, ni las noticias, de ningún canal, ni las CNN. De repente abro, es abierto por cuestiones, porque hablan, sobre todo por el podcast, se habla tanto de algunas cuestiones que yo digo, bueno, voy a ver la imagen desde otro lugar, pero más que eso no. Y en lo personal era el encierro, pues, y el encierro total. Yo por lo menos estuve desde el 18 de marzo encerrado, sin salir por lo menos hasta agosto, creo yo, y salir a cuestiones muy ocasionales, pero ni siquiera al supermercado, ni a las ferias, porque a todo eso iba mi compañero, el Chuequito, Mario, y nada, y todo, claro, y aprender también a comunicarnos a través de este espacio, todas las reuniones, y eso quizás me estresaba demasiado, porque como yo no tengo tanta habilidad tecnológica, entonces se me caía y quedaba mirando para el techo y decía, conche tu madre, pero esas cosas me estresaban demasiado, y porque yo soy también muy disciplinado en el sentido de los horarios. Para mí son las 8, es a las 8. Y eso, estar esperando media hora a alguien, eso me agobiaba demasiado, me agobia todavía demasiado. Y ahora también he estado conversando le pregunté también a entornos cercanos cómo habían vivido esto, claro, algunos agobiados por el trabajo, el teletrabajo que se vino a quedar, que eso es lo más agobiante para la gente, pero también que primera vez que nosotros vivimos una crisis o una emergencia a nivel global. O sea, nunca habíamos vivido esto. Entonces eso también te llega a conversar con otros y va haciendo puentes con otros. A mí me ha tocado estar en conferencias internacionales a nivel del mundo del trabajo, donde se comenzó a debatir todos estos temas y por tanto se abre conversaba con un compañero esta mañana, una segunda posibilidad. Si en el siglo XX los trabajadores se reconocían en la fábrica, hoy día se abre también un segundo espacio del internacionalismo
proletario, en el sentido porque esto también ha generado muchas complejidades en el mundo del trabajo y nos obliga a reflexionar. Entonces, Sí. están pasando cosas interesantes y nada, yo, bueno, hay que seguirlo viviendo. El otro día fui a Santiago, no iba a ser hace un año, más de un año, cuando fui a Peñalolén, cuando fui a la casa de Darío y la Carla, disfruté el metro, lo disfruté porque iba vacío y me senté, pero era como reconocerme en un espacio que había dejado de habitar hace mucho, mucho tiempo. Es Disfruté raro. caminando en el centro, pololeé caminando en el centro porque miré hacia el lado con mi Esa. carrito, miré así, y sentía que mis caderas todavía se mueven. De Pero hecho. a mí me pasa, tengo una sensación como de inseguridad todavía, como que al no ver caras, me pasa que el otro día me pasó que fui a hacer un trámite, no sé qué, entonces un tipo me rozó en el Paseo Ahumada, así, ¿Dónde te rozó? ¿Dónde te rozó? en la mano. Ah, Y yo dije, chucha, me pusieron burundanga. Así como, y me empecé a No. sentir mal. Tengo una sensación que nunca había tenido porque siempre yo ando como muy confiada por la vida y nunca pensando en que me va a pasar algo malo. Pero esa cosa de no ver caras me angustia un poco. Y lo pensaba porque el otro día estaba viendo un documental de un coreógrafo. Entonces decía que a los bailarines les hace pésimo tener espejos en las salas. Porque se concentran demasiado en ellos y pierden el concepto de lo común, del espacio, de los otros. Dejan de ver el mundo en el fondo. Y me pasa en estas plataformas que estamos todo el rato ante un espejo. Totalmente. No, pero es peor que un espejo. Es peor porque en el espejo está más estático, ¿cachai? En cambio, aquí uno ve lo que no debería ver, que es uno mismo en acción. Sí. ¿Cachai? Porque en el fondo uno mismo en acción, sus gestos, las caras feas que pone, cómo se te arruga la cara, son cosas que uno no ve, los ve el otro. Y en el espejo uno se mira así, no hace todas las muecas, bueno, hay gente que hace todas las muecas, no sé, yo trato de verme más o menos bonita, pongo mi mejor cara, dijéramos, frente al espejo, ¿cachai? En cambio aquí no, es una weá, ciencia ficción, o sea, te estáis viendo a ti mismo en acción, estáis enfrentado, no, una cosa, en fin. Todo el rato, todo el rato. Y otra cosa que también se me, como ya, que mucho, pero pensaba en que también nos enfrentamos a que, en algún minuto a que esa enajenación que teníamos de la producción de objetos en cuanto al término, a los temas de trabajo se nos apareció más visible por riesgos de contagio. A lo que voy, es como que si pedíamos una hamburguesa de repente delivery, que claro, ya estaba común, pero en estos tiempos se ha exacerbado. Claro, llega el producto y no pensáis en la cadena, como de que desde el weón que hizo la weá, si le tosió encima, como todo lo que podría haber pasado antes de que ese producto llegue a tus manos. Entonces, otro cuestionamiento pandemia o otra reflexión pandemia ha sido las condiciones de producción del objeto, que a mí no se me aparecía, o sea, gracias Marx, como la enajenación de la producción que nos afecta terriblemente, ¿no? No tengo idea quién hizo esta casa, por qué están estos muros aquí, solamente asumo que existen. Todo eso se me ha presentado como un lugar de reflexión. Yo no sé si le ha pasado por miedo, por lo que sea, por pensar en, y también por pensar si uno tiene una reflexión más sensible, en cómo los trabajadores más precarizados tuvieron que enfrentarse nomás a seguir dándole en esos lugares a vista y paciencia de todo el mundo y a riesgo de cualquier contagio. Entonces, como que también ese lugar de la producción se me pareció muy visible. la supervivencia de la humanidad, yo creo que se han generado nuevos mecanismos de sobrevivencia. Yo creo que esas cosas son buenas, mira, observarlas. También se generaron nuevos, se recogió también el tema de la solidaridad. Yo creo que volvimos a compartir entre los vecinos. Bueno, lo hizo la revuelta, pero también la pandemia te permitió el estarte colaborando, por lo menos en mi experiencia, colaborándote con los vecinos. Si te faltaba algo, cuestión que en el sur, por ejemplo, era muy normal, cuando yo vivía en mis barrios proletarios, por allá por Coronel Lota, del prestarte cosas, pero ahora, por ejemplo, también eso se vivió en tiempos de pandemia. Si te faltaba la harina, si te faltaba el pan, si te faltaba el azúcar, por lo menos aquí en mi barrio. Y eso también es bonito, y conociste a los vecinos más, que no me gusta tanto hoy día, pero en el fondo hoy hubo una mayor relación.
Porque también te hacen de mochila, porque también se hacen de historia, y las historias también generan energía. Entonces, Sí, de po. repente, cuando yo no estaba tanto acá, entonces yo entraba y salía de mi casa, y hoy día ya hay una conexión con la comunidad, y como Mario tiene 1.000.000 de amigos, él tiene una capacidad de relacionarse socialmente más que yo, Terrible. y que la verdad es famoso en el barrio, articula a las vecinas, y yo, nada, pues yo era medio fomake, y eso también lo vivimos en pandemia, o sea, yo creo que bien, bien. Ya, pero entonces ahora está ahí en la situación sapeo. Claro, no, claro, ahora todos sabrán como yo soy, yo la verdad soy... Cristian entra, se sabe. Cristian sale, se sabe, sí. Po. Me gusta Cristian tanto que veáis el vaso medio lleno. Te lo agradezco profundamente, porque sabéis que a veces yo me voy en una bola pesimista que en realidad es media patética y cínica. Y sí, me gusta ese vaso medio lleno, de lo que ha permitido también la pandemia. Tú eres el lado oscuro de la fuerza, Isa. O sea, ya te tenemos identificado. Sí, sí, Oye, terrible, terrible. como dice Darío muchas veces, se me va a cortar el Zoom. Así Muy es bien. que les pido que los dejemos hasta aquí y que no fijemos tema para la próxima, porque ahí sí, de repente el guatón tiene algo que decir, esperemos su opinión. No, pero espera, ¿segura que no fijamos tema para la próxima? Ah, pero verdad que había una allá. No, dale nomás, dale. Vos dale, Yo vos creo dale. que hay que fijar, porque además, ¿sabes qué? Darío nos extrañó tanto, porque yo lo paso tan bien con usted, porque somos como muy cómplices. Entonces, Mira, Darío como que viene a interrumpir esta posibilidad de mayores posibilidades de disputa de poder nuestro. No, lo queremos exacto. mucho a Darío, pero en el fondo él tiene su podcast donde le va mucho mejor que este otro. Este es como una sucursal pequeña. ¿Ah? Exacto, exacto. Oye, y desclasifiquemos que nosotros hicimos nuestra reunión de pauta y fijamos nuestros temas. Dale, Eso sí. dale con el tema que yo no me acuerdo. Sin embargo, yo tampoco. No, sí me acuerdo perfectamente. Lo que vamos a hacer es ver una charla TED de un joven con un apellido, yo diría, de Europa del Este. Dale. Darío Stanriver, charla TED, 7 minutos, el futuro de la izquierda. Lo vamos a poner en el enlace abajito en YouTube para que lo busquen, para que la gente lo vea, facilitando la pega, porque son 7 minutos nomás. Entonces así ya todos podemos, y está en YouTube, por lo tanto los amigos que nos escuchan de afuera también lo pueden ver, y así reflexionamos sobre el futuro de este espacio, ¿no? De la izquierda. Muy bien. Y sus nexos. Y esperamos el regreso del Jedi de Darío, ¿cierto? El regreso del Ewok. ¡Listo! ¡Arriba los pobres del mundo! Los esclavos sin pan. Chao. Chao, amigos. Chao. Chao. Estén bien. Nos vemos.